Soy Ramaseca, el inspector ecosocial, y desde hace muchos años ando muy preocupado. La Agenda 2030 pone en valor el desarrollo socioeconómico junto a la protección del medio ambiente. Y eso es precisamente lo que nos gustaría conseguir cuando los habitantes del mundo rural se exponen al despoblamiento y al abandono de sus montes y tierras. De este reto nace en Val d'Almonacid el proyecto ULGES, por el cual se fomenta el desarrollo económico, social y el cuidado de la naturaleza a través de una gestión participativa del y desde el municipio. El programa Una caña de poble nos permitirá viajar por la comarca e incluso más lejos para conocer las experiencias de las personas que llevan años luchando sobre el terreno por el mundo rural. Hoy nos cuentan su historia. ¿Nos acompañáis? Vivimos tiempos convulsos. Nuestra civilización se ha empeñado muchas veces en poner por encima del valor el precio. En esta vorágine de rapidez, de producción, de explotación del medio rural, se produce un desarraigo todavía aún mayor, una separación entre nuestros cuerpos y la tierra. Y en medio quedan los alimentos. ¿Cómo nos relacionamos con lo que comemos? ¿Cómo influye la dieta en el mundo rural? Y el cómo cocinamos, cómo nos afecta. Con muchas experiencias y perspectivas de la vida, Cristina Ruiz, experta chef en alimentación y en cuidado del cuerpo a través de los alimentos, de lo que comemos, nos lo va a desvelar. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo y cuándo te decidiste dedicarte a la gastronomía? ¿Qué te ha aportado a nivel personal? Bueno, pues a ver, ¿cómo y cuándo? Quizá el principio de todo fue cuando yo era muy pequeñita con mi abuela. O sea, para mí la introducción en la cocina y en la gastronomía fue de la mano de mi abuela porque era la mejor cocinera que he conocido y que conoceré nunca, seguro, no me cabe la menor duda. Y bueno, y además el ritual, el vínculo, todo estaba muy relacionado con la comida. Así nos lo enseñó mi abuela y así funcionábamos en mi familia. Entonces quizá por eso yo vinculé mucho la alimentación a lo emocional. Después es verdad que yo soy chef titulada, ¿no? Estudié el superior de gastronomía y restauración pero claro, estábamos en un momento muy de grandes chefs, de cocina de laboratorio y todo esto, que no tenía nada que ver con lo que yo había mamado, digamos, desde pequeña, ¿no? Lo que yo tenía verdaderamente asentado y relacionado con la alimentación, y me sentí un poco perdida. Entonces, pues ese ha sido un poco en esa búsqueda de ver dónde me quería situar yo y en ese referente tan de los cuidados que tenía de la alimentación, pues surgió un poco necesariamente esta vinculación también con el territorio. Entonces porque al final es todo un poco lo mismo. O sea que de alguna manera tú destacabas como importante la parte de la cocina más tradicional frente a esa parte experimental, o casi las dos cosas te han sentido atraídas. Sí, digamos que para mí la cocina se ha vendido mucho como un arte original, de un autor original que no tiene nada detrás y que con su mente única y genuina, ¿no?, hace algo que no existía antes. Yo no tengo esta noción de la cocina para nada, todo lo contrario. Yo creo que la cocina es un saber, es una artesanía, es un saber público y horizontal que viene además de la genealogía de nuestras abuelas y nuestras madres. Y creo que esa es precisamente su riqueza y ese es el valor que tiene, que nos cuenta una historia como humanidad, nos dice lo que somos, no es lo que dice una persona de forma completamente singular, sino que nos está hablando del relato que se va enriqueciendo y va cambiando y se va adaptando generación tras generación, y eso es lo que me parece bonito. No me parece nada malo experimentar, buscar nuevas técnicas, pero sí que me parece muy importante no olvidarnos de que la comida es comida. Es que es verdad que a principios de los años de los 2000, de repente había una corriente que era cuando yo estaba estudiando, que lo que quería era que la comida no pareciese comida, ¿no? O sea, había que abstraerse tanto de lo que era la cocina, que al final era un espectáculo, pero no era lo que yo entendía ni lo que entiendo por cocina. Me parece súper bien, pero no es, digamos, mi corriente. Yo creo que estás hablando más de una reconexión con nosotros que del intelecto, ¿no? Me parece. Exacto, sí, es una cuestión más emocional y más grupal, más también de genealogía, de lo que nos cuenta también de otras partes del mundo, que eso es lo interesante, ¿no? O sea, a mí no me parece mal aplicar técnicas culinarias que vienen de otros lugares, porque me parece que nos enriquecen, pero
entendiendo que es una técnica, lo que yo llamo cocina de abuela de cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, al final es un poco eso. Queda muy claro. Y la alimentación podría ser considerada un puente entre ecosistemas. O sea, ¿qué significa exactamente hablar de ecosistemas en la alimentación y cómo se relacionan entre ellos? ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues mira, para mí eso fue una revelación cuando se puso todo junto en mi cabeza, porque yo, como te decía, venía un poco de los vínculos a través de la alimentación con las personas y con el territorio. Pero claro, cuando después, yo después también he estudiado un posgrado de microbiota intestinal, un poco intentando entender cómo funciona el cuerpo. Y claro, me encuentro que muchas cosas que yo veía en los ecosistemas externos, en el ecosistema en el medio ambiente, ¿no? El ecosistema físico, natural, el más obvio, pero luego también en los ecosistemas económicos, en los ecosistemas familiares y culturales. O sea, hay muchos ecosistemas, hay muchas capas que se van superponiendo. Y sobre todo, en la que tiene que ver con el cuerpo que somos. Nosotros somos holobiontes, nosotros tenemos un montón de vida dentro, ¿no? De seres microscópicos que viven dentro de nosotros y que hacen funciones que nosotros necesitamos para vivir. Somos el resultado directo, estamos vivos gracias a la simbiosis, ¿no? Entonces, me parece muy curioso que al final la cocina, la alimentación, es una forma de unir todas estas cosas, porque en el ecosistema natural se generan ciertos productos que son el mejor alimento para el ecosistema que yo tengo dentro, porque son los de la temporada, los del territorio. Entonces, a su vez, ayuda a que se mantenga pues un sistema de producción que está asociado al territorio y que a lo mejor se lleva haciendo años. O sea, si ahora de repente nos ponemos a comer todos cosas del otro lado del mundo, no vamos a poder mantener este ecosistema económico o este ecosistema también productivo que nos permite tener estos alimentos. Entonces, al final, lo que conseguimos alimentándonos es mantener, sostener estos ecosistemas que están superpuestos y que se enriquecen unos a otros. En el momento en el que desconectamos, que es un poco lo que nos ha pasado, en el momento en el que empezamos a divorciar conceptos y a desconectar cosas, uno come para quitarse el hambre porque tiene prisa, se tiene que ir a trabajar, no sabe lo que se planta, le importa un bledo o no tiene tiempo, que muchas veces es que no hay tiempo, de informarse de qué es lo de temporada, ¿no? O qué variedad autóctona tiene más sentido consumir antes que una que viene de muy lejos. Y entonces, claro, todas estas desconexiones lo que están haciendo es enfermar al planeta, enfermarnos a nosotros, porque no estamos diseñados para vivir por libre, digamos. Interesante, estoy seguro que a muchas personas esto les va a sorprender por no haber establecido esas conexiones. Vuelve a salir la palabra conexión. Sí. Curioso, que me parece muy interesante. Tratando tu tema, ¿tú crees que hay muchas enfermedades actuales que tengan relación con nuestra manera de alimentarnos? ¿Se te ocurre, por ejemplo, establecer alguna conexión o relación entre determinada dolencia y determinado alimento? Pues sí, se me ocurre mucho porque además una de las cosas en las que trabajo es en intentar hacer los comedores escolares más sostenibles y más saludables, y nos encontramos muchísimas cosas que tienen que ver con esto, con que una alimentación que no es adecuada, que a lo mejor está obedeciendo unos intereses de una industria alimentaria, pero no a las necesidades reales que tenemos, ¿no? Como seres vivos, como animales humanos, lo que hace es enfermarnos. La primera que se me ocurre, la más obvia, es la diabetes de tipo 2. Durante muchos años se nos ha vendido que los cereales tenían que ser la base de la alimentación y además ultraprocesados, refinados, en fin, se nos ha vendido una forma de alimentarnos que lo que hace es generarnos unos picos de glucemia en sangre tremendos y lo que conlleva, ¿no? Que es que nuestro cuerpo tiene que generar insulina para bajar otra vez ese nivel de azúcar. Esto, si lo estamos haciendo, si tenemos estos picos varias veces al día, todos los días de nuestra vida, pues lo que está pasando es que al final nuestro cuerpo se hace resistente a la insulina, ¿no? De alguna forma le cuesta más generar esa insulina para hacer frente a este subidón de azúcar en sangre. O sea, digamos. que con las harinas estamos haciendo también picos de insulina. Sí, las harinas blancas, sí, esa es quizá la gran sorpresa que nos hemos llevado muchas personas, ¿no? Porque claro, todo el mundo sabe que el azúcar, ¿no? Y que los dulces hechos con azúcar
con cualquier tipo de azúcar, pero especialmente con azúcar blanquilla, ¿no? Que quizás es el uso más extendido y a la vez el más refinado, nos van a dar un pico de glucemia en sangre. Pero lo que no sabemos es que todas las harinas blancas nos producen el mismo efecto. Durante muchas décadas se ha hecho uso y más bien abuso de toda esta gama interminable de productos manufacturados normalmente de grandes superficies que son pues eso, pico de insulina tras pico de glucemia y tras pico de glucemia. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que si la resistencia a la insulina que generan es muy grande, puede llevarnos a desarrollar una diabetes de tipo 2, y estamos viendo en niños y en niñas en los coles bastantes casos de diabetes de tipo 2 y en adultos muchísimos. En Estados Unidos me parece que leí la última vez que un tercio de la población tiene problemas con la insulina y con el azúcar. Entonces, claro, y nosotros vamos a ese tipo de alimentación, no estamos tan ahí afortunadamente, pero la inercia es esa. Entonces sí, creo que, bueno, y hemos hablado de esto por poner un ejemplo, pero en realidad cuando estamos hablando de ultraprocesados, cuando estamos hablando todo el tiempo de darle, es que tenemos que verlo así, nosotros somos animales, somos parte del ecosistema. Si nosotros estamos metiendo en nuestro cuerpo unos productos que obedecen a otras lógicas que tienen que ver con el dinero, pero que no obedecen a lo que nuestro cuerpo necesita, nuestro cuerpo va a enfermar. No pasa nada, podemos tolerar un nivel de toxicidad, ¿no? De vez en cuando, pero no podemos tolerar que todos los días estemos metiendo en nuestro cuerpo alimentos que no son los que necesitamos y no estemos metiendo los que necesitamos además, porque no solamente es que metamos cosas que no toca, es que encima tampoco estamos dándole al cuerpo lo que toca. Por un lado estamos reduciendo esperanza de vida, por otro lado la estamos un poco fastidiando. ¿En qué momento nos equivocaríamos, ¿no?, con esta alimentación industrial que realmente es una tendencia? Claro, por todo lo que estás diciendo, parece que los valores de nuestra civilización se empeñan en hacer dinero al precio que sea y, como decía al principio, profundizando en ese desarraigo, esa desconexión entre nuestros cuerpos y la tierra. Claro, y esto afectará a nuestra manera de percibir los alimentos. Yo te pregunto, ¿qué reflexiones nos puedes hacer al respecto y con qué consejos o recomendaciones nos inspirarías para revertir esta tendencia tan destructiva? Bueno, pues yo, así como consejos generales, claro, dependería de cada caso, pero como consejo general yo diría que reconectemos un poco con lo que es la alimentación natural y real y que pensemos primero en alimentos, o sea, reconectemos con lo que se produce en nuestra zona, por un lado, porque creo que es importante que recordemos que somos animales y que pertenecemos a un contexto. Y luego también que sobre todo nos fijemos en dos cosas. La primera es la calidad de los alimentos, que los alimentos estén madurados. Bueno, para empezar yo diría que vengan de la agroecología, que estén madurados y que estén en condiciones óptimas para ser ingeridos, que hayan podido desarrollar todo su potencial nutricional, que muchas veces compramos verduras que a lo mejor en grandes superficies que han venido verdes de muy lejos y no han tenido esa capacidad de desarrollarse a nivel nutricional y entonces no nos están alimentando todo lo que deberían, ¿no? Eso por un lado. Ser más cuidadoso con la calidad del alimento y exigir que sea local y exigir que sea que venga de un proceso que se haya hecho con cuidado, entendiendo cómo debe madurar y poniendo atención a las necesidades también de la planta, ¿no? Que haya crecido en un entorno en el que se haya podido desarrollar. Y luego la segunda cosa, yo hablaría de proporción. Me parece súper interesante el tema de las proporciones en la alimentación, porque bueno, el consumo, por ejemplo, de carne que tenemos en este momento, claro, el problema es que aquí se han combinado muchos factores a lo largo de la historia. Por un lado, quizá lo más obvio es el desarrollismo, las macrogranjas, ¿no? Esta disponibilidad de carne de baja calidad, pero a un precio más o menos asequible, y digo más o menos porque últimamente asequible no hay casi nada, ¿no? Pero bueno, esta carne barata y de mala calidad omnipresente en las estanterías de los supermercados, ¿no?, en las neveras, que parece que esta asociación de la alimentación, claro, nosotros venimos de un contexto además de posguerra, de hambruna y de después de desarrollismo y
Y claro, hemos confundido ciertos conceptos y al final hemos pensado que si antes era muy saludable el día que podías comer carne porque te obedecía a unas posibilidades que te ofrecía el sistema en el que vivías, ahora parece que hay que comer carne siempre que tienes ocasión y entonces a partir de ahí se nos ha ido un poco el criterio, ¿no? O sea, de repente estamos consumiendo una cantidad de carne que es absurda, que no es saludable y que además no es sostenible a ningún... O sea, está acabando con todos los recursos que tiene. Entonces, volviendo un poco a lo que me has preguntado, ¿qué es lo que yo aconsejaría? Mirar mucho las proporciones. Volver a entender que la carne es... que si queremos comer carne, la carne tiene que tener una calidad nutricional, ¿no? Con lo que hablaba con los otros ingredientes, pero sobre todo tiene que tener unos momentos, ¿no? Tenemos que entender que tiene que haber una proporción entre todas estas cosas. Tenemos que meter muchísima más proteína vegetal, muchísima más verdura, de hoja, de todos los tipos, tubérculo, o sea, el cereal, ponerlo siempre integral o siempre que podamos, al menos. Nosotros podemos un día, por disfrutar, saltarnos una cosa está bien, pero en general tenemos que entender que cuanto más natural sea la alimentación que ingerimos, más nos vamos a estar. Ha mencionado un tema muy importante que mueve muchas sensibilidades, que es el tema de la carne, ¿no? Que parece que cuando estamos tocando eso es intocable y sale esa frase, ¿no? De la gente de ¿y quién es tú para decirme a mí cómo debo comer? Pero a lo mejor es que necesitamos un poco de cultura de la alimentación para saber valorar eso, que no se valora por ignorancia. Claro, esto me conecta con hacerte otra pregunta y es, ¿tú crees que con una dieta más vegetal podríamos reducir la huella de carbono y el consumo de tierra fértil y de agua, por ejemplo, hablando de lo que es el papel de la carne y el peso que tiene? Totalmente. O sea, para empezar, la carne consume muchísima agua. Pero bueno, luego está todos los problemas, claro, todas las emisiones de gases de efecto invernadero que supone todas estas, toda esta cría masiva de animales. Es que en realidad luego ya en cada zona lo suyo, pero tenemos además un cambio del uso del suelo, que también es una forma de acelerar el cambio climático como muy obvia, ¿no? Estamos viendo, en Brasil, por ejemplo, estamos viendo que la cantidad de terreno que se ha destinado a ganado es completa y a costa precisamente del pulmón de la tierra, ¿no? que era, porque ya no es. Pero luego además aquí en España estamos viendo, en España hay más de 300 macrogranjas. El agua, hace poco leía yo un estudio, el agua de las fuentes, el agua corriente de todos estos municipios tiene un nivel de nitritos que está completamente contaminada. Entonces, sí, totalmente. O sea, tiene mucho que ver con la huella de carbono, tiene mucho que ver con el consumo de agua y tiene muchísimo que ver también con la salubridad y con la calidad de vida de las personas, sobre todo el medio rural, que parece que ya no es que vivamos en una España vaciada, es que hay quien le interesa que se vacíe para poder hacer lo que están haciendo, ¿no? Y hablando, una pregunta, dando un salto, te voy a preguntar qué piensas, qué papel e importancia tiene lo local en la gastronomía, tanto desde el punto de vista de lo cercano como de lo lejano, ¿no? No sé si... ¿Y qué nos puedes contar del libro Dónde aterrizar de Bruno Latour que sea relevante a este tema? O sea, ¿qué relación puede haber entre lo local y...? A ver, me parece muy interesante esta pregunta porque para mí fue muy enriquecedor leer a Bruno Latour. Se trata de consumir producto local, creo que eso es el ABC, ¿no? De todo esto, o sea, lo primero, lo innegable, para evitar toda la huella de carbono que supone el transporte de alimentos, para evitar el dumping agrícola, y un montón de dinámicas de poder terribles, muy colonialistas que tenemos aún con el sur global, por lo que te comentaba antes también de la calidad de los alimentos y su valor nutricional. Por muchos motivos hay que apostar por la local, porque mantiene los ecosistemas, ¿no? Que hablábamos, o sea, quizá podríamos remitirnos a cada uno de los temas que hemos hablado y tiene que ver, o sea, al final sostiene todas estas cuestiones, ¿no? El consumo local. Pero además es que con el tema de Bruno Latour a mí me llama mucho la atención porque es verdad que, él habla un poco de estas dos visiones, ¿no? De la de mirar fuera, pensar que vamos a escapar, que nos vamos a ir del planeta, ¿no? Sí, tenemos un cambio climático, pero
huiremos, ¿no? Nos iremos a una nave espacial o nos iremos a otro planeta. Luego está la otra vertiente, que es la del tecnooptimismo, ¿no? La tecnología nos salvará. Vamos a inventar máquinas que lo van a arreglar todo. ¿De dónde se van a alimentar esas máquinas? ¿Cómo se van a...? Eso no te lo dicen, ¿no? ¿Con qué energía, con qué recursos? Claro, efectivamente. Estamos en crisis, precisamente. Efectivamente, la crisis energética es otro problemón que tenemos. Pero bueno, siempre hay quien te dice que algo externo nos va a solucionar el problema, ¿no? Y luego está esta perspectiva de conectar con la Tierra, que en realidad es lo único que nos puede salvar. A la Tierra no, la Tierra nos va a sobrevivir a todos, a nosotros, ¿no? Y a nosotras, en nuestra forma de vida. Entonces, es verdad que claro, lo que decía él, que me parece muy interesante, sobre todo en este contexto que estamos ahora, él decía, hay que tener mucho cuidado porque la vuelta a la Tierra y por ejemplo, el decrecimiento, el volver a las costumbres, a las tradiciones, es la línea a seguir, porque es lo que debe ser, pero hay que tener mucho cuidado de no equivocarnos y empezar a tirar un poco hacia lo que es la pureza. Porque claro, la pureza cultural es excluyente, es fascista, o sea, al final lo que está haciendo es poner una línea entre personas. Es un hecho que vivimos en un mundo globalizado, nos guste o no, y quizá de las pocas cosas buenas que tiene es la oportunidad de vivir con personas que vienen, pues personas migrantes que vienen de otros lugares y que nos enriquecen con sus culturas. Si nosotros o nosotras en nuestra intención de decrecer y de volver al origen y de conectar con lo local, estamos defendiendo una pureza cultural y estamos excluyendo a estas personas, en realidad lo que estamos haciendo es levantar muros entre nosotros. Entonces todo este vínculo lo estamos destruyendo, estamos faltando a la propia... Entonces, él habla mucho de local más, ¿no? Es apostar por lo local, pero integrando los valores que tiene sentido integrar. En este sentido yo me lo llevo a la gastronomía, porque a mí me gusta mucho la tour y entonces yo me lo llevo a la gastronomía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, a mí me encanta la cocina tradicional valenciana, me gusta mucho y creo que es súper importante recuperarla, pero otra cosa que a mí también me gusta hacer es cocina exótica de kilómetro cero, que la llamo yo, que es con el producto de aquí, con la temporada de aquí, por supuesto, sea completamente arraigado con el territorio, pero introducir técnicas, combinaciones de sabores, en general sensaciones nuevas que nos ha traído la gastronomía de otros países y que como además vemos que está de moda y que tal y cual, muchas veces se está haciendo con ingredientes que vienen de fuera. Eso sí que me parece una locura, porque lo que estamos haciendo es importar ingredientes de fuera. Vamos a conseguir aunar esta vida en lo local con integrar esta cultura. Vamos a hacer un local más gastronómico y vamos a traducir esas recetas, esas técnicas que valen tanto porque vienen también de sus propios ecosistemas culturales, vamos a integrarlas pero traduciéndolas al producto de aquí. Eso es un poco la idea. Me parece fascinante, o sea, estás hablando de una auténtica fusión y otra vez, aunque sea reiterativo, aparece otra vez el concepto de conexión. Conectamos culturas, me parece impresionante. Antes hemos tocado un poco, has hablado de huella de carbono, es un gases de efecto de invernadero, y ahora si lo llevamos en otra dirección, es decir, ¿cómo piensas que el cambio climático está afectando y afectará la alimentación? Pues eso es una pregunta que me pone a mí un poco distópica, porque es verdad que ya lo estamos viendo, pero estamos viendo la puntita del iceberg. Bueno, yo creo que quizá lo más importante con respecto a la alimentación y cambio climático es cómo está empezando a afectar y va a afectar de lleno a las estaciones y a la forma en la que nosotros tenemos organizada toda la producción agrícola. O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, en este invierno extrañamente cálido que estamos teniendo. A mí, por ejemplo, hace un mes yo me paseaba, no me acuerdo por dónde ahora mismo, pero había muchísimos almendros en flor. Mi primer pensamiento fue, qué bonito. Mi segundo pensamiento fue, qué horror. ¿Ya están en flor los almendros? Claro, si esto lo aplicamos a cualquier producción agrícola, lo que nos encontramos es pues heladas que, bueno, al final desastres de producción, ¿no? Porque o sea, desastres de cosecha, porque no se pueden cosechar las cosas, porque se hielan y no llegan a madurar, o por lo contrario, o porque ha hecho mucho calor y entonces no se han dado las condiciones para que... O sea, al final nosotros tenemos un sistema agrícola muy sofisticado y muy pensado
para encajar con unos ciclos y unos órdenes naturales, y en el momento en el que estos se están alterando, se nos está empezando a alterar nuestra producción. Esto va a hacer que el alimento cada vez sea más arriesgado plantarlo y en general producirlo. Luego además tenemos el problema del agua. Claro, la economía ha sido circular durante siglos, pero en los últimos 50, 60 años nos hemos dedicado en muchos casos a desconectar, ¿no? A romper esa circularidad. Tenemos muchísima huerta regándose de acuíferos, tenemos un uso muy poco razonable, no iba a decir racional, pero voy a decir razonable, del agua. Si esto lo combinamos con que está lloviendo nada y con toda la situación que se está dando, pues ¿con qué vamos a regar, no? Hay que repensar todo el modelo, hay que hacerlo de una forma más circular que tenga sentido, pero además hay que integrar, por lo que decías, hay que integrar este margen de riesgo que supone que la naturaleza está buscando su camino en un contexto que le hemos puesto muy complicado. Esto es muy preocupante porque, de hecho, si hemos podido, las civilizaciones que se han fundado durante los últimos 10.000 años han sido gracias a un clima templado y un clima estabilizado. Y estamos acabando con eso precisamente con nuestra actividad económica. Es un tema muy preocupante y me ha parecido muy interesante lo que has dicho y que se destaque y se resalce, ¿no? Realmente tenemos que empoderarnos como gobiernos, como grupos, como colectivos y como personas consumidoras a la hora de saber qué mundo estamos creando, porque estamos cambiando la faz de la Tierra, estamos cambiando el clima. El comer y el cocinar son el final de un largo proceso, de una larga cadena socioeconómica y agroecológica. ¿Qué reflexiones puedes compartir con nosotros al respecto de ese final, de esa cadena? Bueno, a mí, yo muchas cosas en realidad, porque por un lado me parece que efectivamente es el último eslabón de una cadena, pero me parece que en esta cadena todos los eslabones son imprescindibles, porque claro, a pesar de estar el último, si no hay un placer real y un interés real en alimentarnos como debemos, todos los otros eslabones no se pueden sustentar. Necesitamos sostenerlo con un consumo. Entonces, me parece muy importante para que todos los ecosistemas puedan funcionar, todas estas capas que te contaba al principio, ¿no? Para que todas estas capas puedan seguir produciendo y puedan seguir estando ordenadas y puedan seguir funcionando de forma, con suerte, cada vez más circular y se pueda mantener la vida, porque al final es algo tan obvio como sostener la vida, me parece muy importante que este último eslabón, el de cocinar, el de alimentarnos nosotros y nosotras, se recupere, porque es que yo estoy viendo mucho, la hostelería es una cosa, la hostelería como es un negocio se está manteniendo más o menos, esto daría para otra entrevista, pero en casa se nos ha vendido tanto que cocinar es una tarea engorrosa, agotadora, es un rollo, no vas a saber hacerlo y lo vas a intentar y no te va a salir bien y además tienes que comprar los ingredientes y se nos ha vendido una falsa, ¿no? Una idea muy perversa de lo que es el tiempo de calidad en casa, y se nos ha dicho que se nos va a librar de la tarea engorrosa de cocinar, ¿no? Con los precocinados, por ejemplo, o con ultraprocesados, y se nos ha olvidado cómo la cocina une lo más animal y lo más humano que tenemos, y cómo nos une también con nuestra propia naturaleza y con los demás. Y entonces, yo, digamos que como pertenezco a este último eslabón, lo que diría es, para mantener el resto de eslabones que son tan importantes, vamos a revalorizar un poco este eslabón, porque es maravilloso. Es que cocinar es un placer, es un gozo, es una forma de ocio que se nos ha olvidado. No hace falta que nos gastemos dinero en irnos a hacer, ¿no? Hay mucho producto de ocio últimamente, todo vale mucho dinero. Cocinar es una cosa muy sencilla que nos da un placer inmediato que podemos compartir con muchas personas, en las que podemos interactuar, ¿no? De distinta forma cada uno. O sea, es un ritual maravilloso, recuperémoslo. Cuando hablamos de alimentación son muchos los eslabones, ¿no? Sí. Y como decía al principio, la amenaza de la rapidez
de nuestra sociedad no nos hace ningún favor. Por ejemplo, el tema del desperdicio alimentario, que a mí me escandaliza, ¿no? ¿Qué aprovechamiento? Porque tengo entendido que podemos aprovechar partes de las plantas como las semillas y las pieles que tradicionalmente descartamos y sin embargo pueden formar parte de nuestros platos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues mira, sí, eso es muy interesante porque el tema del desperdicio alimentario, hombre, por un lado yo creo que quizá lo más acuciante y lo más importante sería quitarnos de nuestra cabeza la necesidad de que las frutas y las verduras sean perfectas, porque ahí es donde estamos desperdiciando muchísimo alimento. No nosotros y nosotras directamente, pero sí en los eslabones intermedios, ¿no? de producción de alimento. Pero ya centrándonos más en lo que me dices, es muy interesante porque desde el punto de vista de la cocina, normalmente en las cocinas siempre se piensa sobre todo en la cocina más tradicional, en la restauración y en la hostelería más tradicional. Claro, por un tema de rentabilidad económica también, tú mirabas que de cada cosa que comprabas, sacar el máximo provecho a cada ingrediente. Entonces, si tú comprabas, no sé, una verdura X, pues sabías que las pieles y tal iban para caldo, el no sé qué iba para no sé cuántos. O sea, tú tenías como una serie de elaboraciones para aprovechar todas las partes del alimento. Esto, con estas nuevas corrientes de restauración, que es la quinta gama, todos estos platos semicocinados que llegan a los restaurantes semihechos, se ha terminado. Pero además es que en nuestra propia mentalidad el aprovechar los alimentos es una cosa que como que ha desaparecido un poco. O sea, ya no se piensa, en las recetas se piensa en las cantidades de cada ingrediente que necesitas, como si el resto de ese alimento no existiera. Si yo necesito una pechuga de pollo, ¿no? Esa pechuga viene de un pollo entero, o sea, hay un animal entero. Entonces, vamos a dejar de pensar de una forma tan reduccionista y tan separada. Vamos a empezar a integrar, que eso me parece que es quizá lo que más futuro tiene, vamos a entender cuando elaboramos las recetas tanto en casa como en la oferta gastronómica que se da en un restaurante, vamos a hacer ciclos, bueno, lo que se llama ciclo puro, ciclo largo, ciclo corto y ciclo cascada, que al final son formas de utilizar todas las partes del alimento en distintas elaboraciones. No hace falta que sea en la misma. En el ciclo puro tendríamos utilizar una calabaza entera con su piel, con sus pepitas, con su todo en un solo plato. Eso sería la perfección, digamos, ¿no? Porque hemos utilizado todo el ingrediente. Pero bueno, luego tenemos las otras opciones que son a lo mejor a un día vista, a 2 o 3 elaboraciones vista. Pero que entendamos que hay que utilizar el 100% del producto. ¿Cómo? Pues lo que decías, ¿no? Hay veces que yo me he encontrado en cocinas, ¿no? Porque yo también hago formación para profesionales, me he encontrado en cocinas gente que me ha dicho, ya, pero es que esto ya no sirve para nada. Siempre se puede utilizar, incluso las pepitas, por ejemplo, por lo que decías, estaba pensando cuando decías las pepitas y las pieles, en los tomates, la mayor parte del licopeno están en las pepitas y en el tomate. El licopeno es vital para nuestra salud y lo estamos tirando. Entonces, ¿de qué manera lo metemos? Vale, yo puedo entender que a lo mejor en esa elaboración en concreto no te caben unas pepitas o unas pieles, pero podemos hacer unos deshidratados, podemos hacer un vinagre, podemos fermentarlo. Hay muchísimos usos que se pueden hacer de todos esos trozos. Podemos hacer polvo de tomate, por ejemplo, que lo que tenemos ahí es almacenable, nos puede durar muchísimo tiempo, da muchísimo sabor a los platos, por ponerte un ejemplo. Y tiene muchísimas propiedades nutricionales, ¿no? que son importantísimas y que lo que te digo, que estaríamos tirando a la basura. Entonces, en ese sentido, sí, creo que este tipo de técnicas son las que nos pueden ayudar. Tiene todo que ver con cambiar la mentalidad, ¿no? No pensar en términos de ingredientes como si esos ingredientes aparecieran de la nada solos, sino entender de dónde vienen, entender que es un alimento y tratar de darle salida a ese alimento. Claro, percibir así la alimentación es justo lo contrario, es la desconexión de separar, esterilizar, exprimir y sacar, que es lo que caracteriza. Yo la verdad es que estoy encantado porque te estoy escuchando y me parece fascinante cómo unes ciencia, tradición y arte en la alimentación, cuánto se puede hablar sobre ello y que muchas personas están encantadas de escucharte. Voy a dar otro salto a otra pregunta, que es la reproducción frente a la producción, el canto de la tierra frente al ruido industrial. ¿Qué nos cuenta, por ejemplo? O sea, Vandana Shiva pone los puntos sobre las IES en lo tocante al ecofeminismo. ¿Qué más nos podrías contar
contar en relación a esa conexión entre la alimentación y la mujer? Bueno, me parece una pregunta muy interesante que también daría para una entrevista entera. Pero sí, a ver, yo un poco la perspectiva que tengo para entender todo esto tiene mucho que ver con el ecofeminismo, precisamente por lo que te comentaba, que mis primeros pasos en la cocina fueron de la mano de mi abuela. O sea, para mí la alimentación es una forma de amor, ¿no? A uno mismo o a los demás o al medio. Entonces, claro, es un cuidado al final, tiene que ver con cuidar y sostener la vida. Sin alimentación no hay vida y claro, esto encaja mucho en toda la lógica del ecofeminismo, porque al final la alimentación es un cuidado que se nos ha exigido, digamos, casi exclusivamente las mujeres. Luego estaba la restauración, ¿no? Ya como negocio remunerado, pero todo lo que eran cuidados no remunerados en el hogar, todo lo que tenía que ver con cocinar, con preocuparse de la alimentación para tu familia o para las personas a tu cuidado, al final son un cuidado, ¿no? En sí mismos. Me parece muy interesante toda la perspectiva que asocia esto, porque respalda un poco todas las visiones que estábamos diciendo, ¿no? O sea, al final toda esta cultura gastronómica, horizontal, pública, que viene desde abajo, tiene mucho que ver con los cuidados, tiene que ver con el rol de las mujeres en los cuidados. Que entre estos dos términos, ¿no? Entre la cocina y entre la mujer y la alimentación, lo que tenemos ese vínculo es el cuidado. Y me parece que es una de estas cosas que tenemos que poner en valor, porque es lo que tiene, o sea, al final hemos construido un sistema que nos está enfermando, que está cargándose todos los recursos naturales, o sea, nos está destruyendo, porque no hemos puesto la vida en el centro, hemos puesto el dinero. Entonces, claro, pues el dinero supongo que se habrá reconcentrado en los bolsillos de unos pocos, pero la vida se está viendo comprometida en muchos casos, y cuando no se ve comprometida es porque es a costa de un sobreesfuerzo por parte de ciertas personas, ¿no? que ponen ese esfuerzo extra para cuidar de los demás, pero no hemos creado un sistema que permita, que dé espacio a todo esto, sino todo lo contrario. De hecho, Yayo Herrero habla de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, ¿no? Luego conectando con el feminismo Efectivamente, Yayo Herrero de hecho dice dos cosas, o sea, se apoyan dos ideas que me parecen imprescindibles, que es la interdependencia. Dependemos unos de otros, no somos Superman todo el mundo y Superwoman, y ¿no? Toda esta idea tan individualista es absurda, porque al final somos humanos, somos gregarios y funcionamos en red. Y luego la dependencia del medio natural, o sea, somos naturaleza, ¿no? Lo que estábamos hablando. Se nos ha olvidado, parece que se nos ha olvidado. Hay mucha gente que también por el mundo en el que vivimos, por lo que se nos ha inculcado, por los valores las cosas que se ponen en valor en este mundo, ¿no? Que parece que nosotros estamos desconectados de la naturaleza. Bueno, además esto nos viene de antiguo, ¿no? Porque ya llevamos varios siglos viendo la naturaleza como algo que hay que dominar y controlar. A las mujeres además se nos ha metido en esa categoría también, ¿no? Durante muchos siglos. Y claro, y esta idea de la dependencia, de que somos dependientes del medio natural, me parece por un lado muy obvia, pero me parece imprescindible repetirla, porque siendo tan obvia nos hemos olvidado. Muy bien, somos ecodependientes. Efectivamente. Y yo ahora, pues sí, por ti dando un final, resumiendo y recabando algunas cosas que ya has mencionado que van en esta pregunta, ¿de qué manera crees que nuestra manera de alimentarnos está configurando un sistema agroalimentario u otro y, por tanto, dándole forma al mundo rural? Ahí está el poder un poco de las personas, ¿no? De poder mantener un sistema u otro. Hay un fenómeno que para mí es muy preocupante que se ha dado, que es la amnesia inducida, que digo yo. La industria alimentaria nos ha metido en la cabeza que, o sea, nos ha desvinculado de muchos saberes tradicionales que nos vinculaban con nuestro territorio. Los alimentos de temporada, las variedades autóctonas, cierto conocimiento cuando un pescado o una verdura está maduro, está bueno para comer, cuando no. Toda esta cultura de la alimentación se ha perdido. En una o dos generaciones se ha perdido. Entonces, todo lo que estamos diciendo va en la dirección contraria, va en recuperar un poco ese conocimiento, ¿no? Esa cultura del territorio.
si conseguimos que esto se dé de una forma que se extienda, ¿no? Que se extienda esta preocupación y este saber, y eso se vea reflejado en el consumo que hacemos, lo que vamos a hacer es apoyar en muchos proyectos agroecológicos, muchas formas de hacer las cosas que se apoyan en estos valores. Si nosotros y nosotras no tenemos esa base de cultura de alimentos, nos pueden vender la moto mucho desde grandes corporaciones, desde grandes superficies, y podemos acabar comprando mucho producto que viene de muy lejos, o que se produce de unas formas que no son nada éticas ni respetuosas con el medio natural. Entonces ahí, por eso me parece muy interesante esta pregunta, al final que nosotros tengamos unos valores y una forma de entender la alimentación va a afectar mucho nuestro consumo, y nuestro consumo va a mantener ese ecosistema productivo que tenemos cerca, ¿no? Y eso no solamente es bueno por todo lo que hemos mencionado de alimentación y de nutrición y de unión con el medio, es que estamos hablando de usos del suelo. Es que este suelo es el suelo en el que vivimos, y parece que nos da igual que nos pongan un polígono industrial o 7 polígonos, o que nos pongan no sé qué decirte, un complejo de vacaciones, algo turístico, cuando en realidad lleva siglos, un terreno lleva siglos dedicándose a la agricultura, proveyéndonos de alimentos, pero además limpiando el aire, o sea, teniendo una interacción con el medio. Entonces sí, yo creo que el consumo y los valores que tengamos van a ayudar a fortalecer, ¿no? Y a hacer que prosperen los sistemas y la forma de producir que queremos y que es sostenible. Con lo cual, qué importante el conocimiento frente a la ignorancia, precisamente para paliar todas estas amenazas. Mira que yo estoy encantadísimo de haber pasado este rato contigo. Igual. Me vienen muchas cosas a la cabeza. Una de las palabras que me viene es la palabra holismo, respecto a tu manera de enfocar la cocina con todos esos ecosistemas y todas esas relaciones. Y yo quiero darte las gracias también en nombre de la gente que nos escucha, porque seguro que han disfrutado mucho de la entrevista. Yo también. Y muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, Cristina. Muchas gracias. Que nuestro alimento se convierta en nuestra mejor medicina. El cómo decidimos comer decide la forma que toma el mundo, tanto dentro de nuestros cuerpos como allí fuera. Aire, tierra, agua. Ese mundo rural que necesita ser cuidado y atendido y que se vuelve interdependiente a qué decidimos comer. Pequeños gestos domésticos como es el comer ponen en marcha toda una larga cadena, generan espacios más sostenibles o menos sostenibles. Esta mañana nuestra chef experta ha conectado aspectos que creíamos que estaban separados. Yo por este motivo, por todo lo que hemos oído, me atrevo a decir sin lugar a dudas que la cocina de Cristina Ruiz consigue que nuestros campos sean más campos, más tierra y más naturaleza.